Me llamo Rita y tengo 29 años. Estuve casada con mi esposo, Jacobo, durante 5 años maravillosos. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo contaduría. Nos casamos justo después de graduarnos. Jacobo consiguió un empleo en una empresa constructora y yo empecé a trabajar en un pequeño despacho de contadores en el centro. Compramos una casita muy linda con una cerca blanca de madera. Sí, ya sé que suena cursi, pero nos encantaba. Jacobo pasaba cada fin de semana arreglando algo o plantando cosas en el jardín. Siempre estaba cubierto de tierra o pintura, pero se le veía tan feliz haciéndolo. Últimamente habíamos estado hablando de tener hijos. Jacobo de verdad quería ser papá. Ya hasta había escogido los nombres y todo. Rita, vamos a tener los hijos más lindos, decía mientras veíamos la tele. Tendrán tu inteligencia y, con suerte, mi altura. Yo no tenía mucha prisa, pero ver lo emocionado que estaba él me emocionaba también. Total, que el mes pasado fuimos a visitar al amigo de la universidad de Jacobo, Miguel, que vivía a 2 horas de camino. Miguel acababa de tener un bebé, y Jacobo estaba entusiasmadísimo por conocer al niño. Nos la pasamos muy bien. Jacobo se pasó toda la tarde cargando al bebé Tomás y haciéndole a Miguel 1.000.000 de preguntas sobre ser papá. El viaje de regreso empezó bien. Íbamos platicando sobre la posibilidad de visitar a Miguel otra vez pronto, y Jacobo bromeaba diciendo que él sería mejor papá que Miguel porque les enseñaría a nuestros hijos a lanzar bien el balón de fútbol americano. Había llovido muy fuerte más temprano ese día y las carreteras seguían mojadas, pero Jacobo iba con cuidado. Ya casi llegábamos a casa cuando tomamos esa curva cerrada. Jacobo redujo la velocidad, como siempre lo hacía. Era un conductor tan cuidadoso, pero de la nada, un coche salió volando de la curva, invadiendo nuestro carril. Jacobo dio un volantazo para evitar un choque de frente. Recuerdo haber gritado. Recuerdo el sonido del metal contra metal. El otro coche se estrelló justo del lado de Jacobo en nuestro carro. Todo se volvió un caos después de eso. Nuestro coche volcó y sentí que dábamos vueltas, luego golpeamos algo. Más tarde me enteré de que fue un poste de teléfono. Después de eso, nada, solo oscuridad. Desperté en el hospital 3 días después. Me dolía todo, la cabeza me palpitaba y tenía el brazo izquierdo enyesado. Estaba llena de vendas. Una enfermera se acercó cuando vio que estaba despierta. «Señora Pérez, ¿cómo se siente? ¿Dónde está Jacobo?» Eso fue lo primero que pregunté. La enfermera puso una cara rara y llamó al doctor. El doctor Ramírez llegó unos minutos después. Era un señor mayor, de pelo cano, y se veía muy serio. «Señora Pérez, lamento mucho informarle que su esposo no sobrevivió al accidente. Murió instantáneamente por el impacto. Creo que empecé a gritar otra vez. No recuerdo mucho después de eso, excepto llorar hasta no poder respirar. Tuvieron que sedarme. Cuando desperté de nuevo, el doctor Ramírez me explicó mis lesiones. Brazo roto, 3 costillas fisuradas, conmoción cerebral, muchos cortes y moretones. Tiene mucha suerte, dijo. Pudo haber sido mucho peor. Suerte, claro. La policía vino a hablar conmigo al día siguiente. El otro conductor iba borracho, completamente ebrio a las 3 de la tarde de un domingo. Se estrelló contra nosotros y siguió manejando como 1,5 kilómetros más antes de chocar contra un árbol. Él sobrevivió con heridas leves, mientras mi esposo estaba muerto. Pasé todo ese día como en una nube, apenas hablando con nadie. Las enfermeras venían a revisarme y yo solo asentía o negaba con la cabeza. La consejera de duelo intentó hablar conmigo, pero no podía concentrarme en nada de lo que decía. Solo podía pensar en cómo Jacobo nunca llegaría a ser el papá que tanto deseaba ser. Al día siguiente, finalmente junté el valor para llamar a mis padres. Sabía que tenía que decirles lo que había pasado y realmente necesitaba su ayuda. Mi mamá, Carolina, contestó el teléfono, pero sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa. «Hola mamá, soy Rita». «Ah, hola cariño, ¿qué pasa? Estoy un poco ocupada ahora mismo». Respiré profundo. Mamá, Jacobo y yo tuvimos un accidente de coche. Él no la libró.
Jacobo está muerto. Hubo silencio, por unos segundos. Luego dijo: «Ay, Rita, qué terrible. Lo sentimos mucho». Eso fue todo. Solo lo sentimos mucho, como si le hubiera dicho que se murió nuestro gato o algo así. «Mamá, estoy en el hospital y no puedo con esto sola. Necesito que tú y papá vengan a ayudarme a planear el funeral de Jacobo. Apenas puedo caminar. Ahora mismo y no sé cómo organizar todo». «Bueno, Rita, es un momento muy complicado. A Emma la acaban de ascender en el trabajo y le vamos a hacer una gran fiesta este fin de semana. Llevamos semanas planeándola». No podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá, mi esposo está muerto. Necesito ayuda con su funeral». «Entiendo eso, Rita, pero Emma ha trabajado tan duro por este ascenso. ¿Y Jacobo no tiene a sus padres? ¿Y a su hermana Linda? Ellos deberían ser los que se encarguen de esto, de todas formas». Y luego colgó. Así nada más. Me quedé mirando el teléfono probablemente unos 10 minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi esposo estaba muerto, y mis padres estaban más preocupados por la fiesta de trabajo de mi hermana que por ayudarme a enterrarlo. Una hora después, los padres de Jacobo, Alba y Mario aparecieron con su hermana Linda. Siempre me había llevado muy bien con la familia de Jacobo. No se parecían en nada a la mía. A ellos de verdad les importaban los demás. Todos lloramos juntos cuando entraron a mi cuarto del hospital. Mario me abrazó con cuidado debido a mis heridas y dijo: «Rita, vamos a superar esto juntos». Alba estaba llorando, pero me tomó la mano y dijo: «Jacobo te amaba tanto. Hablaba de ti todo el tiempo». Linda me trajo algo de mi ropa de casa y me ayudó a lavarme el pelo en el lavabo del hospital. «No te preocupes por nada», dijo. «Nosotros nos encargaremos de todos los arreglos del funeral. Tú solo concéntrate en mejorar». No les conté lo que mis padres habían dicho. Estaba demasiado avergonzada. Ahí estaban los padres de Jacobo, devastados por perder a su hijo, y se estaban encargando de todo, mientras que mis propios padres no podían molestarse en ayudar. Después de que se fueron, me quedé en esa cama de hospital pensando en mi familia. Siempre había existido este patrón con Emma recibiendo un trato especial, pero esto era diferente. Esta era la muerte de mi esposo, y actuaron como si fuera un inconveniente. Esa noche en el hospital no pude dormir. Seguía pensando en mi familia y en cómo siempre habían tratado a Emma de manera diferente. No era solo esta llamada telefónica, eran años y años de esta basura. Cuando éramos niñas, Emma siempre se metía en problemas en la escuela. Se saltaba clases, les contestaba a los maestros, entregaba las tareas tarde. Pero cuando la escuela llamaba a casa, mis padres la defendían. «Emma solo se aburre porque el trabajo es demasiado fácil», decía mi mamá. «Los maestros no entienden su mente creativa». Mientras tanto, yo recibía premios de asistencia perfecta y diplomas de cuadro de honor. Cuando los llevaba a casa, mi papá solo decía «buen trabajo» y los pegaba en el refrigerador quizás por una semana, antes de que quedaran sepultados bajo listas del súper y menús de comida para llevar. En la preparatoria, Emma apenas pasaba sus materias mientras yo estaba en todas las clases avanzadas. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, mis padres contrataron un asesor privado para Emma para ayudarla a entrar a las escuelas. Para mí, Rita es inteligente, ella se las arreglará sola. Emma terminó en una universidad privada carísima que mis padres pagaron por completo. Yo entré a una mejor escuela con una beca completa, pero actuaron como si Emma fuera el mayor. Éxito porque su escuela tenía personalidad, o lo que sea que eso significara. Cuando Emma se salió en tercer año para encontrarse a sí misma, mis padres apoyaron su decisión y la dejaron vivir en casa sin pagar renta durante 2 años. Cuando yo me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo, me preguntaron ¿cuándo me mudaría? Porque querían convertir mi cuarto en un espacio de manualidades para Emma. Incluso en mi boda, todo se trató de Emma. Llegó tarde a la ceremonia porque estaba teniendo un mal día con su peinado. Durante la recepción,
Se emborrachó e hizo un largo brindis sobre lo orgullosa que estaba de mí por finalmente encontrar a alguien que pudiera soportarme. Jacobo estaba furioso, pero le dije que lo dejara pasar, porque así era mi familia. La peor parte era como siempre inventaban excusas para su comportamiento. Cuando a Emma la despidieron de sus primeros 3 trabajos, fue porque sus jefes no apreciaban sus ideas innovadoras. Cuando chocó el coche de papá por ir mensajeando mientras manejaba, fue porque el otro conductor debería haber sido más cuidadoso. Cuando topó 2 tarjetas de crédito en ropa y tratamientos de spa, fue porque merecía consentirse después de todo su duro trabajo. Y ahora, cuando más los necesitaba, estaban demasiado ocupados celebrando el ascenso de Emma para ayudarme a enterrar a mi esposo. Los siguientes días en el hospital pasaron como en un sueño. La familia de Jacobo venía a visitarme todos los días. Me traían comida, revistas y noticias sobre la planeación del funeral. Mario y Alba se estaban encargando de todo: la funeraria, la iglesia, las flores, la recepción posterior. Linda me ayudó a escoger ropa para el funeral, ya que yo no podía ir de compras. Incluso me trajo maquillaje y se ofreció a peinarme. Jacobo querría que te vieras hermosa, dijo. Siempre presumía lo guapa que era su esposa. 3 días antes del funeral, decidí darle a mi familia una oportunidad más. Le envié un mensaje de texto a mi mamá con todos los detalles: la fecha, la hora, el lugar, todo. Escribí: el funeral de Jacobo es el jueves a las 12:00 p.m. en la iglesia de Santa María en la calle Robles. De verdad espero que puedan estar ahí. Necesito a mi familia. La respuesta llegó 2 horas después. Rita, nos vamos mañana al viaje de bono de Emma. Nos reservó a todos una semana en Cancún con su bono de ascenso. No podemos cancelar ahora. Emma trabajó muy duro por esto y merece celebrar. Perdón, nos lo perderemos. ¿Un viaje de bono a Cancún mientras yo estaba enterrando a mi esposo? Inmediatamente llamé a Emma. Contestó al primer timbrazo, sonando alegre y emocionada. Rita, mamá me contó lo de Jacobo. Qué triste, pero adivina qué. Voy a llevar a todos a Cancún. Mi empresa me dio este bono enorme y quería hacer algo especial para la familia. Emma, el funeral de Jacobo es el jueves. ¿No puedes posponer el viaje unos días? Su voz se volvió fría inmediatamente. Rita, no voy a cambiar mis planes. La gente se muere todo el tiempo. Así es la vida. Pero a mí no me ascienden muy seguido y quiero celebrar con mamá y papá. Están tan orgullosos de mí. Emma, estamos hablando de mi esposo, tu cuñado. Mira, apenas conocía a Jacobo de mí, todas formas, y no es como si posponer nuestro viaje lo fuera a traer de entre los muertos. Deja de ser tan dramática. Le colgué. De hecho, aventé mi teléfono al otro lado del cuarto del hospital y golpeó la pared. Ahí fue cuando realmente me di cuenta. A mi familia no le importaba en absoluto. Nunca les había importado. Yo solo era esta persona que existía para hacerlos sentir mejor consigo mismos por comparación. Buenas calificaciones, trabajo estable, matrimonio feliz. Yo era la responsable para que pudieran excusar el comportamiento de Emma. Pero cuando realmente los necesité, cuando mi mundo se vino abajo, ni siquiera pudieron fingir que les importaba. El funeral fue un jueves lluvioso por la mañana. El hospital me dio una silla de ruedas porque todavía no podía caminar muy bien. La familia de Jacobo me recogió y me llevó a la iglesia. Santa María estaba llena de gente. Los compañeros de trabajo de Jacobo, nuestros amigos, vecinos, familia lejana, todos querían a Jacobo. Era el tipo de persona que recordaba tu cumpleaños y te ayudaba a mover muebles sin que se lo pidieras. Seguí mirando hacia el fondo de la iglesia, esperando que tal vez mis padres hubieran cambiado de opinión y hubieran venido de todos modos. Pero nunca aparecieron. Después del servicio, en el panteón, Linda me acercó en la silla de ruedas al ataúd. Mario y Alba estaban a cada lado de mí mientras bajaban a Jacobo a la tierra. Fue entonces cuando Linda preguntó en voz baja: Rita, ¿dónde está tu familia? Pensamos que estarían aquí. Tuve que decirles la verdad. Se fueron de vacaciones.
a Cancún. A Emma la ascendieron y no querían perderse su viaje de celebración. Mario y Alba solo se miraron. Linda negó con la cabeza y dijo: Rita, cariño, tu familia siempre ha sido un poco extraña, pero esto simplemente está mal. Después del funeral, pasé otra semana en el hospital recuperándome. Los doctores querían asegurarse de que mi conmoción cerebral estuviera sanando adecuadamente y de que pudiera caminar sin caerme. La familia de Jacobo me visitó todos los santos días, me trajeron libros, me ayudaron con los ejercicios de fisioterapia y simplemente se sentaron conmigo cuando no quería hablar. Cuando finalmente me dieron de alta, Mario y Alba me llevaron a casa. Entrar a nuestra casa sin Jacobo fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado antes de ir a visitar a Miguel. La taza de café de Jacobo todavía estaba en el fregadero. Sus botas de trabajo estaban junto a la puerta principal. Todavía había notas en el refrigerador con su letra sobre cosas que necesitábamos comprar en el súper. Linda me ayudó a revisar la ropa y las cosas personales de Jacobo. Donamos la mayor parte, pero me quedé con su camisa de franela favorita y su anillo de bodas. Mario me ayudó a Rasobratza con todo el papeleo que necesitaba tramitar. Reclamaciones de seguros, cambiar cuentas de conjuntas a individuales, todas esas cosas aburridas para las que nadie te prepara cuando tu cónyuge muere. La mayor sorpresa llegó cuando me reuní con el abogado de Jacobo, el licenciado Domínguez. Era un señor mayor que había ayudado a Jacobo a preparar nuestros testamentos y a gestionar la compra de la casa. Esperaba quizás una pequeña póliza de seguro de vida y la mitad de Jacobo de nuestra cuenta de ahorros. «Señora Pérez», dijo el licenciado Domínguez, extendiendo papeles sobre su escritorio. Su esposo fue muy meticuloso con la planificación de su patrimonio. «Usted hereda todo, la casa, las cuentas de ahorro, sus fondos de jubilación, todo». Esa parte la esperaba, pero luego siguió hablando. Adicionalmente, su esposo tenía una póliza de seguro de vida considerable a través de su empleador, que aumentó varias veces a lo largo de los años. El valor actual es de 15 millones de pesos y usted es la única beneficiaria. Casi me caigo de la silla. ¿15 millones? ¿Habla en serio? Sí, señora. Su esposo estaba muy preocupado por asegurarse de que usted estuviera financieramente segura si algo le sucedía. También tiene una póliza más pequeña, por valor de 750,000 pesos, que cubrirá los gastos funerarios. Salí de la oficina de ese abogado en completo shock. Jacobo nunca había mencionado la cantidad exacta de su seguro de vida. Sabía que tenía algo a través del trabajo, pero 15 millones de pesos, eso era más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero, ¿saben qué? Habría dado cada centavo de eso por tener a Jacobo de vuelta. El dinero no significa nada cuando la persona que más amas se ha ido. Me tomé otras 2 semanas libres del trabajo para aclarar mis ideas. Luego, regresé al despacho de contadores. Mi jefe fue muy comprensivo y me permitió reincorporarme poco a poco. El trabajo de hecho ayudó, porque me dio algo en qué concentrarme, además de la casa vacía y lo silencioso que estaba todo sin Jacobo. Durante aproximadamente un mes, las cosas estuvieron tranquilas. Estaba de luto, pero estaba empezando a descubrir cómo vivir sola. La familia de Jacobo me contactaba regularmente. Estaba viendo a una consejera de duelo. Estaba tomando las cosas un día a la vez. Entonces, un sábado, por la tarde, todo cambió. Estaba sentada en la sala, leyendo, cuando escuché coches estacionarse en mi entrada. Miré por la ventana y vi el sedán de mis padres y la camioneta de Emma. Se me revolvió el estómago inmediatamente. Tocaron la puerta y los dejé entrar. «Rita, cariño», dijo mi mamá, dándome un abrazo falso. «¿Cómo estás? Hemos estado tan preocupados por ti». Mi papá estaba mirando alrededor de la casa con una expresión extraña, como si la viera por primera vez. Emma estaba haciendo lo mismo, caminando y tocando cosas. Tomó uno de los premios de fotografía de Jacobo y dijo: «Vaya, esta casa es muy bonita. Qué suerte tienes de tener todo este espacio». «¿Qué quieren?»,
Pregunté. No me molesté en ser educada. Mi mamá se sentó en el sofá y palmeó el cojín a su lado. ¿No podemos simplemente visitar a nuestra hija? Queríamos ver cómo estabas y cómo estás sobrellevando tu pérdida. ¿Mi pérdida? La miré fijamente. ¿Te refieres a la muerte de Jacobo? ¿Al funeral al que faltaron para irse a Cancún? Todos se quedaron callados por un segundo. Luego Emma habló. Rita, estábamos en shock por lo de Jacobo. No sabíamos cómo reaccionar. Por eso hicimos el viaje. Necesitábamos tiempo para procesar todo. Pura mentira. Y todos lo sabíamos. ¿Qué es lo que realmente quieren?, pregunté de nuevo. Mis padres se miraron. Luego mi mamá carraspeó. Bueno, Rita, escuchamos por los López que recibiste una importante indemnización del seguro por la muerte de Jacobo. Los López eran amigos de la familia que vivían en la misma calle que mis padres. Le había mencionado el seguro a la señora López cuando llamó para ver cómo estaba. Pensamos, continuó mi mamá, que tal vez podrías ayudar a Emma. Ha estado buscando departamentos y necesita dinero para el enganche. Solo necesitaría quizás la mitad de eso para comprar un lugar muy bonito. ¿La mitad de 15 millones de pesos? Quería la mitad del dinero del seguro de vida de mi difunto esposo para comprarse un departamento. Mi papá finalmente habló. Rita, Emma ha trabajado muy duro por su ascenso. Merece tener un lugar agradable donde vivir. Y tú tienes dinero, más que suficiente para ambas. Miré a estas 3 personas sentadas en mi sala. La sala donde Jacobo y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos hablado de tener hijos, donde ahora me sentaba sola todas las noches. Y me di cuenta de que no los conocía en absoluto. «Fuera», dije. «Rita, no seas egoísta», dijo mi mamá. «Emma es tu hermana. Fuera de mi casa», grité. Todos se levantaron de un salto. Emma agarró su bolso y dijo, «Rita, estás siendo completamente irracional. Somos familia y la familia se ayuda mutuamente». ¿Dónde estaba mi familia cuando necesité ayuda para planear el funeral de Jacobo?, pregunté. ¿Dónde estaba mi familia cuando estaba en el hospital? Solo les importo ahora porque creen que tengo dinero que pueden quitarme. Después de que se fueron, me senté en mi sofá y lloré durante 2 horas seguidas. No porque estuviera triste, sino porque estaba tan enojada. No sabía qué más hacer. Pensé que esa confrontación sería el final. Imaginé que mi familia se sentiría avergonzada y me dejaría en paz. Vaya si estaba equivocada. Las llamadas telefónicas comenzaron al día siguiente. Mi mamá llamó 6 veces antes de que finalmente contestara. «Rita, necesitamos hablar de esto racionalmente», dijo. «Emma realmente necesita ese dinero y te estás portando muy terca». Le colgué. Luego llamó Emma. «Rita, no puedo creer que estés actuando así. Soy tu hermana y nunca antes te había pedido nada». Eso era una gran mentira. Emma me había pedido dinero prestado innumerables veces a lo largo de los años y nunca me había devuelto nada. También le colgué. Luego mi papá llamó y dejó un largo mensaje de voz sobre lo decepcionado que estaba por mi comportamiento egoísta y cómo Jacobo se avergonzaría de cómo estaba tratando a la familia. Ese mensaje de voz me enfureció tanto que bloqueé todos sus números de teléfono. Pero no se rindieron. Empezaron a enviarme mensajes de texto desde los teléfonos de otras personas. Mi tía Linda, no la hermana de Jacobo, sino la hermana de mi papá, me envió mensajes diciendo que debería reconsiderar mi postura y pensar en lo que es realmente importante. Cuando no respondía a ninguno de los mensajes, mi mamá decidió hacer las cosas públicas. Publicó una larga historia lacrimógena en Facebook sobre cómo su hija había recibido dinero, pero se negaba a ayudar a la familia en tiempos difíciles. No mencionó la muerte de Jacobo, ni el funeral al que habían faltado, ni por qué había recibido el dinero en primer lugar. Simplemente lo hizo sonar como si me hubiera ganado la lotería y estuviera siendo avara. Es tan difícil cuando tu propia hija le da la espalda a la familia, escribió. Criamos a Rita para que fuera mejor que esto,
pero el duelo puede hacer que la gente haga cosas terribles. Por favor, recen por nuestra familia durante este difícil momento. Los comentarios comenzaron a llover. Mis primos, amigos de la familia, gente de la iglesia de mis padres, todos diciendo lo decepcionados que estaban de mí y cómo debería hacer lo correcto y ayudar a Emma. Observé cómo sucedía esto durante 2 días, enojándome cada vez más. Finalmente, no pude soportarlo más. Escribí mi propia publicación en Facebook. Expuse todo, cómo mis padres se habían negado a ayudar con el funeral de Jacobo, cómo se habían ido a Cancún en lugar de estar ahí para mí, cómo solo me contactaron una vez que se enteraron del dinero del seguro y cómo exigieron la mitad para el departamento de Emma. Incluí capturas de pantalla de mensajes de texto, donde mi mamá había dicho que estaban demasiado ocupados para el funeral de Jacobo y donde Emma había dicho: la gente se muere todo el tiempo y no era razón para renunciar a pequeñas alegrías. Publiqué capturas de pantalla de mensajes de voz donde me habían llamado egoísta por no darle dinero a Emma y mensajes donde habían dicho que Jacobo se avergonzaría de mí. La respuesta fue inmediata y brutal. La gente estaba conmocionada. Los comentarios comenzaron a llegar, pero esta vez me defendían. No puedo creer que se saltaran el funeral de tu esposo por unas vacaciones. Pedir 7,5 millones de pesos a una viuda en duelo es asqueroso. Tu familia debería avergonzarse de sí misma. No les debes nada, Rita. Mostraron sus verdaderos colores. La publicación original de mi mamá fue eliminada bastante rápido, pero las capturas de pantalla de la mía se estaban compartiendo por toda la ciudad. En una semana, todos sabían exactamente lo que había pasado. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de mi mamá. No una llamada ni un mensaje de texto, sino un correo electrónico formal, como si le estuviera escribiendo a un negocio. Rita, tu exhibición pública ha avergonzado a esta familia sin remedio. Tu padre y yo estamos disgustados por tu avaricia y tu disposición a ventilar asuntos familiares privados en las redes sociales. Con efecto inmediato, cortamos todos los lazos contigo. Ya no eres bienvenida en nuestra casa y no te contactaremos de nuevo. Esperamos que estés feliz con tu elección de valorar el dinero por encima de la familia. No nos esperes en tu lecho de muerte. Mamá. La ironía era increíble. Estaban cortando lazos conmigo porque yo valoraba el dinero por encima de la familia. Ellos fueron los que solo me contactaron por el dinero. Ellos fueron los que se perdieron el funeral de mi esposo por unas vacaciones. Pero ¿saben qué? Me sentí aliviada. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por decepcionarlos o no ser lo suficientemente buena en comparación con Emma. Era libre. Mientras tanto, la familia de Jacobo continuó siendo increíble. Cuando les conté sobre el drama de Facebook y el correo electrónico, María solo negó con la cabeza y dijo: «Cariño, estás mejor sin gente así en tu vida». Fue entonces cuando tomé una decisión que sentí correcta en mi corazón. En el 110 Día de Acción de Gracias, invité a la familia de Jacobo a cenar. Cociné la comida favorita de Jacobo: pavo con la receta de relleno de su mamá y la cazuela de ejotes que siempre pedía. Después de la cena, tenía algo importante que decirles. He estado pensando mucho en el dinero del seguro de vida de Jacobo, dije. Sé que Jacobo querría que su familia estuviera bien cuidada. Quiero darles la mitad, 7,5 millones pesos. Todos quedaron impactados. María comenzó a llorar inmediatamente. Rita, no podemos aceptar eso, dijo Mario. Ese dinero es tuyo. Jacobo quería que lo tuvieras. Jacobo aprobaría esto absolutamente, dije. Los quería mucho a todos y querría saber que están financieramente seguros. Por favor, acéptenlo. Costó un poco convencerlos, pero finalmente aceptaron. Organizamos la transferencia a través del abogado la semana siguiente. Eso fue hace 6 meses. Estoy bien ahora. Todavía extraño a Jacobo todos los días, pero estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola. Conservé mi trabajo porque me gusta mantenerme ocupada y he estado viendo a mi consejera de duelo regularmente. Vivo tranquilamente en la casa que Jacobo y yo compramos juntos.
Todavía no estoy lista para salir con nadie, tal vez algún día, pero no ahora. Tengo suficiente dinero para estar cómoda el resto de mi vida y, lo que es más importante, tengo personas que realmente se preocupan por mí. No he sabido nada de mis padres ni de Emma desde ese correo electrónico. A veces me pregunto si Emma alguna vez consiguió su departamento, pero sinceramente ya no me importa mucho. La familia de Jacobo se ha convertido en mi verdadera familia. Cenamos juntos todos los domingos y me incluyen en todas sus festividades y celebraciones. Linda me llama su cuñada y lo dice en serio. Mario y Alba me tratan como a su propia hija, de la manera en que los padres deberían tratar a sus hijos. Finalmente entiendo cómo es una familia de verdad y no tiene nada que ver con la sangre. Fin de la historia.